Saludos, soy Dark, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews. Vamos con un análisis más de una minifigura en formato de bloques de construcción o en este formato similar, si es que no igual al Lego de otro Spider-Man. Tenemos ahora a Spider-Man Noir, esta versión de Peter Parker de la Tierra 9214 que se desarrolla alrededor de mediados, poco menos, durante la Gran Depresión, mediados del siglo XX, durante la Gran Depresión en Estados Unidos, pero aún así estamos hablando de Peter Parker, del personaje clásico o el que más tiempo ha llevado el traje del arácnido. Y tenemos esta versión bastante interesante que es poco convencional, puesto que carece de esa comicidad que siempre ha caracterizado a las diferentes, o a la mayoría de las diferentes versiones de Peter Parker, además de que su brújula moral, digamos que no está tan marcada como la de Peter, y también tiene un par de habilidades un poco diferentes que de hecho me agradan bastante, diferentes a las de la mayoría de las versiones de Spider-Man, independientemente de si estamos hablando de Spider-Man, Spider-Woman, Spider-Girl, etcétera, etcétera, etcétera. Iba a decir Spider-Boy, pero no, ese es del universo Amalgam y dejémoslo así, el universo Amalgam. Ok, entonces centrándonos en esta figura, ¿qué tenemos aquí de entrada? Sí, es una figura no oficial, pero es una figura que no existe así como tal de manera oficial o de la marca de Lego, perdón, que a fin de cuentas es quien tiene la licencia para los personajes de Marvel, y creo que está bastante bien ejecutada. Podemos ver que, aunque solo vamos a tener una pieza exclusiva hasta el momento, hablando estrictamente de su gabardina o de su abrigo, como quieran decirle, le ajusta bastante bien al personaje. Y no estoy diciendo simplemente de la manera en la que acoplan las piezas de los sets de construcción, sino que me parece que está muy bien ejecutada. Y de hecho, creo que luce de una manera muy buena. Aquí me agrada que no tengamos un excedente en aplicación de pigmento. Igual sigo hablando del abrigo, porque definitivamente la paleta de colores, aunque es muy básica, es casi todo negro o una escala de grises en todo caso para este personaje, es muy importante, y me parece también de una manera muy importante que la hayan respetado. ¿Qué más podemos decir de este personaje antes de comenzar ya con el análisis? O bueno, vamos a comenzar con el análisis de Spider-Man Noir, que aquí lo primero que nos damos cuenta es que quedaron muy bien ajustadas las piernas a nuestra base, porque de hecho se quedó el personaje sin piernas, aunque no es tampoco que estén flojas ni mucho menos, simplemente el anclaje que tuvimos ahora para los pies con respecto a la base fue bastante fuerte, o fue bastante bueno. Y bueno, vamos entonces a comenzar con el análisis de esta minifigura de Spider-Man Noir, como dije antes, de la Tierra 214, que ha tenido participaciones bastante interesantes, no tan marcadas, pero sí bastante interesantes en los cómics, aunque seguramente la mayoría del público en general lo conoció no por los cómics, no por el Spider-Verse. En mi caso lo conocí durante todo el arco de los cómics de Spider-Verse hace ya algunos años, pero la mayoría seguramente lo conoció por las películas donde Miles Morales es el protagonista. Ok, ¿qué podemos decir de la base? Que es el elemento más sencillo, no menos importante, pero sí el menos trabajado en estas figuras. Base de 4x3 con puntos de inserción al frente, la tenemos en negro, que nos va a servir para equilibrar nuestro personaje. Y luego, ¿qué podemos decir de esta minifigura antes de pasar a los accesorios? Ahora vamos a dejar los accesorios para el final, porque vamos a ver ahí un par de cosas interesantes. Primero, en la minifigura creo que está bastante bien trabajada. Hablando en términos de impresión, podemos ver nosotros que vamos a tener impresión en las piernas, también en la parte pélvica para el tiro del pantalón, para el cinturón, y también para el torso. Para los brazos únicamente vamos a tener nosotros impresiones en la parte externa, aunque aquí sí tengo que aclarar que lo que tenemos en la parte externa es una suerte de protección, también parte del propio abrigo, porque uno de los poderes de esta versión de Spider-Man o de Spider-Man Noir es que su telaraña, pese a que la lanza de la manera clásica, es decir, presionando el dedo anular y el dedo índice en el centro de su mano, su telaraña es orgánica. Básicamente es como el Spider-Man, en ese sentido, como el Spider-Man de las películas protagonizadas por Tobey Maguire, aquellas dirigidas por Sam Raimi. Y el otro poder que tiene
que puede ser también un arma de doble filo, es que desde que recibió sus poderes arácnidos, igual por la picadura de una araña, no tiene sensibilidad al dolor, o es completamente insensible al dolor, lo cual, insisto, puede ser un arma de dos filos, porque incluso puede hacer que no se dé cuenta cuando tiene una herida, pero también le puede ayudar a seguir combatiendo el crimen. Casi sin descanso alguno, o de alguna manera sin preocuparse tanto por las consecuencias. Después, ¿qué más podemos decir? Vamos a tener como pieza adicional, además del propio abrigo, un sombrero de doble ala, que también es característico de este personaje, aunque no en todas las apariciones que ha tenido lo conserva. Sí es un elemento bastante característico de este personaje también el hecho de que tengamos esta aplicación de pigmento en los ojos, de pigmento blanco, además del gris del gris, que sería el color natural de la cubierta de los ojos en la máscara de este Peter Parker. Me agrada que tengamos este pigmento blanco porque le da cierto aspecto vidrioso, como si estuviese hecho, sí, de cristal, de plástico, no sé, algún tipo de polímero, le da un poco de volumen. Y tenemos también las telarañas, pero aquí en este Spider-Man las vamos a tener solo en la máscara. Otra cosa que me agradó también del torso es que podemos percibir el cuello de tortuga, que es parte de la... No sé, es parte de la propia cubierta del torso, de la suerte de casaca, de protección, de suéter que pueda llegar a estar, que pueda estar utilizando. De hecho, en los cómics, en algún momento le llegan a decir turtleneck, o en español cuello de tortuga, porque no es tan común que los Spider-Man utilicen un suéter, o utilicen básicamente ropa estándar. Iba a decir ropa de civil, pero si bien he utilizado trajes hechos con su ropa de civil, poco modificados, el traje en particular de este Spider-Man está hecho con el uniforme del tío Ben, de cuando participó en la Primera Guerra Mundial en esta tierra, en la 9214. Entonces no puedo decir que estrictamente estemos hablando que utiliza ropa de civil, pero definitivamente no es un traje superheroico en el sentido más convencional o a lo que estamos acostumbrados. Ahora, lo que voy a hacer para poder revisar las impresiones de las piernas y del torso es retirar este abrigo. Sin embargo, para retirar el abrigo tengo que retirar también los brazos, porque de hecho, si yo subo los brazos lo podemos sacar hacia arriba, pero le estorban para poder retirarlo por completo. No entra a presión, pese a que tiene buena sujeción, no está haciendo demasiada presión sobre el torso, lo cual me agrada, porque de esta manera evitamos el riesgo de que pueda llegar a desgastarse las impresiones de pigmento. Y aunque no es que vayamos a tener exhibido todo el tiempo la figura sin el torso, es perfectamente válido que alguien lo quiera exhibir, sin el abrigo, no sin el torso. Es perfectamente válido que alguien lo quiera exhibir sin el abrigo, y de cualquier manera es bueno saber siempre que nuestras figuras se encuentran completas o en buen estado. Aquí retiramos el abrigo. Una vez más podemos ver que no tenemos ninguna aplicación de pigmento, aunque la escultura con la cinta que lleva por detrás, con la apertura, incluso la caída de la tela, creo que es bastante buena. Me agrada el acabado brillante. Y respecto al torso de la figura, aquí que lo estamos viendo casi desarmada por completo, podemos ver las cartucheras de su cinturón táctico, la forma en la que la casaca se abrocha por la parte frontal. Evidentemente el suéter lo utiliza debajo de este. De hecho, como dije antes, alcanzamos a ver el cuello de tortuga. Incluso lo podemos ver por la parte trasera. Tenemos, pese a que pudiera no ser necesario, impresiones también en el torso. Tal vez el único punto en contra, y eso muy entrecomillado, yo no lo consideraría así, pero puede que alguien sí, sería que se alcanza a ver el torso, y estas líneas evidentemente no son parte del abrigo, pero vamos, creo que la pieza es bastante buena y las impresiones no dejan nada que desear. Tenemos incluso parte de la protección que podemos ver que utiliza en las piernas, cubriendo los pantalones del personaje. También no están tan definidas las botas tácticas que utiliza, o las botas militares, pero sí tenemos definida la punta con este aspecto más cuadrado, dándonos a entender que tiene casquillo. Y estaba pensando en el arma de fuego, en el revólver que él utiliza, y de hecho tenemos la funda impresa de este revólver en la pierna derecha. Ahora vamos a rearmar nuestra figura de Spider-Man Noir para colocar los diferentes accesorios que tiene. Aprovechamos para retirar la mano derecha, porque uno de los accesorios, al igual que vimos en la figura de Scarlet Spider, de Spider-Man, de la versión de Marvel's Spider-Man,
y también de Spider-Gwen es la mano haciendo el gesto como si estuviese lanzando la telaraña. Vamos a colocar de nuevo la cabeza y de una vez colocamos también el sombrero. Y vamos ahora a los accesorios. El más común, entre comillas, bueno, considerando las figuras de esta colección de Spider-Man, sería la mano con el lanzador. Y sí, en este Spider-Man la telaraña sale de la parte interna de la muñeca, no sale de la parte superior o del dorso de la mano, como en aquellos usuarios de simbiontes. Y para esto pues tenemos esta mano derecha, solamente tenemos la derecha, o es la única que se incluye con esta figura, con el ademán en el cual el dedo anular, como dije antes, y el dedo medio están presionando la parte central de la mano. Vamos a tener también una telaraña extendida en forma recta que se expande hacia la punta. Y tenemos el clásico lanzador de estas figuras que aquí nos sirve para montar la telaraña, aunque propiamente dicho, en esta figura en particular no sería necesariamente el lanzador de la telaraña, sino simplemente el soporte de la pieza en la figura, porque ya había mencionado que Spider-Man Noir lanza las telarañas de manera orgánica, es decir, las produce su propio cuerpo. El otro accesorio es su revólver, algo muy importante en este personaje, puesto que no es que vaya liquidando criminales a diestra y siniestra, pero si es necesario, no tiene el más mínimo reparo en terminar con sus vidas, y para ello pues utiliza un arma de fuego, además de algunas granadas y otros elementos bélicos. Digamos que no es, o su brújula moral tal vez no está tan marcada como en la mayoría de versiones de Spider-Man, porque hay otros incluso mucho más violentos que esta versión, que bueno, no me desagradan las películas de Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse, pero sí es este Spider-Man, aunque me agrada también esa versión, es más un alivio cómico, es totalmente diferente a lo que vimos en los cómics. Y bueno, si tuviera que decir si esta es una figura buena, regular o mala, definitivamente es una buena figura, de hecho es una muy buena figura. Creo que en términos de calidad está a la par con cualquier figura oficial de Lego. En términos de diseño también me agradan las piezas casi específicas para este personaje. Este abrigo no lo he visto en ninguna otra figura independientemente de la franquicia, pero tampoco sería raro que lo llegaran a utilizar, puesto que no tiene elementos con los cuales, digamos, solamente lo puede utilizar Spider-Man Noir. Creo que en cualquier otra figura que lo necesitara podría quedar a la perfección, y en esta figura creo que está muy muy bien ejecutado. Tenemos elementos característicos no solo de las versiones de Spider-Man como es la telaraña, sino también de esta versión en particular, como es el sombrero, el abrigo y también el revólver, que ya utilicé la función. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si el video les gustó, una vez más, dejen su like en la parte de apoyo, links de apoyo alternativo, barra económico para este espacio como Patreon, PayPal y Ko-fi. Mando un saludo y un agradecimiento a Synchrome, que prestó la figura para el presente review, y sin nada más que decir, me despido. Soy Dark, esto fue The Dark Reviews y San Francisco Vivo. Nos vemos en la próxima. Chao.